Este documento lo que tiene como fin, pues, es que nosotros conozcamos cómo es que se manejan las fuentes de financiamiento. Que, por ejemplo, a veces nosotros tenemos una bonita idea de negocio, pero no sabemos cómo poderla poner en práctica. No sabemos cómo conseguir el dinero para esto, pero este es un bonito documento que nos da muchísimas ideas. Tal vez muchas de estas no apliquen para nuestro modelo de negocio, porque habla de exportación, habla de preexportación y cosas así. Sin embargo, en algún momento a ustedes les puede ser útil, por ejemplo, en algún proyecto. Entonces es bueno que los conozcamos. Pero vamos a hacer eso. Entonces yo lo que voy a generar son 5 grupos. Ingresamos a la sala y yo paso a la sala del grupo 1 a decirle qué es lo que tiene que exponer. Luego paso a la sala del grupo 2 a decirle qué tiene que exponer y así sucesivamente a las 5 salas, ¿sí? Preparamos una presentación ahí para poder exponer y así pues generar participación también de ustedes dentro del curso. Entonces, igual cualquier duda pues me pueden decir ahí al momento de ingresar a las salas, ¿sí? Entonces, por favor, ingresemos y yo les paso diciendo ahorita qué es lo que exponemos. Ahí estamos. Buenas noches, compañeros. Les voy a compartir ahí el documento que lo tienen también en el grupo, si me hacen favor de confirmarme eso. Ustedes tienen lo que son las primeras 4 páginas, ¿sí? Que eh, ha- hablamos acá eh, de gastos, fuentes internas de financiamiento. Tenemos 1, 2, 3 y 4 hojas. Hasta créditos directos. Es más, aquí van a tomar unos 3 párrafos de la página número 5, ¿eh? De la página número 5. Entonces, exponemos hasta estos primeros 3 párrafos de la página 19 del documento. ¿Sí? Son las primeras 4 hojas y este poquito. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Créditos prendarios, eso sí ya no. Solo déjenme, voy a asignar a un par de compañeros que acaban de ingresar. Muy bien. Entonces, cualquier duda me dicen, ¿oyeron? Tenemos como media hora para preparar la presentación. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, compañeros. Metan ustedes aquí voy a acomodar mi pantalla. Bueno, ustedes son el grupo número 2 y nos van a ayudar a exponernos lo que es el crédito prendario, perdón, que es desde la página 19, desde acá, o de la página 5 del documento, o de la 19 del archivo. Vamos a exponer o sea, esto de la 19, la 20, 21 y 22, ¿sí? Vamos a exponer hasta aquí, hasta aquí. Uy, esto de plazo pago, ¿sí? Entonces, de la página 19 hasta aquí a este párrafo de plazo de pago. ¿Estamos bien ahí? Una duda, ingeniero. Ujú. ¿Se va a tener que hacer algún tipo de presentación o solo el documento? Y hacemos una presentación. Tenemos media hora para trabajar esto. Ah, está bien, gracias. Ok. Permítame, ¿dónde me salgo de acá? Sí, se nota, la verdad se nota. Ya regresamos. Ah, creo que sí, no sé. Ah, no, aquí está Lick. Hola, Lick. ¿Qué tal, compañeros? Ustedes son el grupo número 3. Ustedes Así es. me van a ayudar Así a es. poner lo que es de esto de la página 23, perdón. 23, gestión de deudores, seguros crediticios, etcétera. 1, 2, 3,
hasta crédito de exportación, ¿sí? Hasta aquí, o sea, hasta aquí donde dice dólar, de la página 26, ¿sí? Entonces, de la página 23 a la 26. Gracias, Lick. Ok. ¿Eso lo tenemos que exponer ahorita en clase o para la Y otra? no, tenemos media hora para armar una presentación y poderlo exponer. Ah, ok. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Les voy a decir qué es lo que ustedes me van a colaborar ahí en el tema de la exposición. Desde uniones de crédito, ¿sí? Desde el inciso K de la página 26, vamos a poner la 27, la 28, 29 y 30. 30 hasta, vamos a ver aquí, hasta aquí, ¿sí? Es casi de la página 26, pero ya al final hasta la página 30. ¿Estamos ahí? Dijo desde el inciso K, ¿verdad? El inciso K de la página 26, que es esto, hasta la página 30. ¿De cuánto tiempo disponemos, ingenieros? Disculpe. Vamos a tener media hora para crear la presentación, ¿sí? Entonces, y ya luego pues, nos juntamos a exponer. Es presentación completa, perdón, con presentación diapositiva, digamos, y todo eso. Sí, sí, hagamos una pequeña presentación ahí. Ok, De acuerdo, gracias. cualquier cosa me llamo, ¿eh? Está bien, licenciado. Buenas noches, compañeros. Les voy a pedir de favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Y ustedes me ayuden a exponer desde la página 31. Ahí sí que es desde el inicio. La 31 hasta el final, hasta el 34. Son 4 páginas ahí. Armamos una presentación y tenemos media hora para hacerla, para leerla y para hacerla. Y luego pues ya nos juntamos a exponer a las 8 en punto en la sala general. Cualquier duda me llaman, a ver. Muy bien, licenciado. Bien, gracias.
Va, está bien. Oscar, vos. ¿Cuáles dijiste, Mark? El 2.1.1. A ver, a Pues sí. ver. ¿Cuál es el tema? Dijiste, Panchito. El nombre del PDF, ponle, fuente de financiamiento. Vaya. ¿Está leak? No sé si está leak. A mí no me aparece. Ah, sí, sí, sí. Aquí está el leak. ¿Cómo van? Pasó ¿No, leak. no tienen ninguna duda, no? No, No. solo tenemos que exponer los puntos, ¿verdad, licenciado? Exacto, así es. Ah, ok. Muy Eso es bien. todo correcto. Bueno, ¿Hasta cuánto te...? Bueno, sí, licenciado. ¿cómo vamos, compañeros? ¿Alguna duda, no? De momento todo bien. Ah, bueno, cualquier duda me llama, ¿eh? Está bien. ¿Cómo vamos, compañeros? ¿Alguna duda? No, de momento no hay duda. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me llama. Va. Buenas noches, Vic. Disculpe que haya entrado un poquito tarde, es que tenía problemas con mi señal. Hola, Cintia. Ok, estamos haciendo un trabajo en grupos y te voy a ir a... Bueno, pasa al grupo número 5, ¿ok? Está bien, Vic. Gracias.
Buenas noches, licenciado. Saludos, Luis, mucho gusto. Vamos a esperar que todos los compañeros vuelvan ya. En 10 segundos nos quedan. Ya vienen todos por acá. Por ahí nos falta uno, pero vamos a ver dónde se quedaría. Muy bien, gracias a todos ahí por el tiempo. Vamos a darle el turno al grupo número 1. Anthony Velázquez, Dani, Elmer y Oscar. ¿Es así, no? Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, con ustedes el tiempo, compañeros. No sé si se veía, perdón. Sí, sí, sí. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo voy a empezar con la exposición. Yo voy a hablar de fuentes internas de financiamiento, del punto, del 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3. Empezamos. Primero que nada, gestos acumulados. ¿Qué es esto? Por el hecho de haber disfrutado de bienes y servicios durante un lapso determinado, después del cual se debería pagar por ellos, se está obteniendo una fuente de financiamiento. Explicando esto que acabo de decir, es que, digamos, cuando una empresa, una construcción, se tiene el gasto por mano de obra y sueldo, consumo de energía eléctrica y servicios telefónicos, arrendamiento de equipo e inmuebles, el común denominador de esta fuente de recursos es su utilización previa a la fecha de exigibilidad del pago respectivo. Es decir, primero se utiliza o se goza del bien o del servicio y posteriormente se realiza el pago, que muy diferente sería, digamos, pagar por ello y después que se hiciera uso. Estas fuentes de financiamiento proporcionan un recurso, proporcionan recursos por un lapso breve de entre 15 a 30 días y que son de forma resolvente. Siguiente punto, que son impuestos retenidos. La práctica fiscal obliga a las empresas a retener impuestos a sus prestadores de servicios para que días o en ocasiones son semanas se entregan dichas cantidades al fisco o al fiscal. Este simple hecho de no liquidar el 100% del valor del servicio al momento de recibirlo y conservarlo de los impuestos retenidos dentro de la tesorería de la empresa, esto hace que ya se está obteniendo una fuente de financiamiento de corto plazo. El siguiente punto son utilidades retenidas. En esta base de financiamiento, la fuente de recursos que es importante que cuenta una compañía, ya que la empresa que presenta salud financiera o una gran estructura de capital sana y sólida, son aquellas que generan montos muy importantes de utilidades respecto del nivel de ventas y conforme a sus aportaciones de capital. Las utilidades que estos generan por la administración, estos le dan a la organización una gran estabilidad financiera, garantizando su larga, días, meses, años, décadas, en el medio en que se desenvuelven. En este rubor de utilidades sobresalen dos grandes tipos, que son utilidades de operaciones y reservas de capital. Las utilidades de operaciones son las que genera la compañía como el resultado de una operación normal, que estos son el fuente de recurso muy importante con que cuenta cada empresa, pues su nivel de generación tienen relaciones directas con la eficiencia de sus operaciones y con la calidad de su administración, así como el reflejo de su salud presente y futura de la organización. La siguiente es con la reserva de capital. Estas son
Estas son separaciones virtuales contables de la utilidad de operaciones de garantizar casi todo a perpetuidad la estadía de la misma dentro del caudal de la empresa. En su origen, la utilización de operaciones y la reserva de capital son prácticamente, o bueno, son lo mismo, pero con la diferencia de que la primera puede ser susceptible de retiro por parte de los accionistas por la vía de pago y la segunda permanece inmovible dentro de la capital contable de la empresa. Un ejemplo sería las reservas legales y las reservas de inversionistas. Muchas gracias. Gracias ahí, Elmer. Tal vez solo recuérdense que este es tema de fuentes de financiamiento, o sea, usted quiere empezar su negocio, pero no tiene cómo hacerlo, entonces puede usar estas fuentes tanto internas como externas. Y dentro de esto, o sea, por ejemplo, usted va a usar el servicio de luz, pero no se tiene que preocupar por este pago ahorita. Entonces ahí se ahorra un pago, obviamente se tiene que preocupar a fin o dentro de un mes. Entonces estos gastos acumulados que suceden mucho en las empresas y en nuestras casas, es un tema como que para no preocuparnos por el momento, o sea, podemos empezar sabiendo que podemos utilizar estos servicios y pagarlos después. Igual en el tema de impuestos retenidos, se los explico con un ejemplo. Conozco una pareja de esposos, ¿verdad? Y la señora es la del negocio y le prestó 10,000 quetzales al señor, o sea, él le dio a ella 10,000 quetzales para invertir, pero fue muy pilas y le dijo, mira, cuando te van a servir tus 10,000, me avisas con tiempo, unos 4 o 5 días con tiempo. Y para mientras ella sigue utilizando los 10,000 quetzales y dándole vuelta al dinero. Entonces, esto es más o menos lo mismo en cuanto a impuestos retenidos. O sea, nosotros somos o funcionamos como agentes retenedores del IVA, ¿sí? Por eso es que en Guatemala todo producto incluye IVA. Entonces, al momento en que usted vende algo, usted tiene que ir apartando el IVA, apartando el IVA, apartando el IVA. Entonces, usted, en lo que llega el fin de mes o el fin de trimestre, dependiendo cómo usted pague o en qué régimen esté usted inscrito, usted puede utilizar esos impuestos para darle vuelta. Así como esta señora a los 10,000 quetzales le da vuelta, usted también puede utilizar los impuestos a su beneficio para darle vuelta o sacarle ganancias. Y las utilidades retenidas, que ya bien los explicó el compañero, que dependen mucho de un capital formado ahí, como también de ganancias guardaditas. Sigamos, por favor. Buenas noches, no se escucha. Sí, Dani, te escuchamos. A mí me tocó poner lo que es de capital social común y capital social preferente. El capital social común dice que este tipo de capital es generalmente donde no se otorga ningún tipo de preferencia patrimonial y se mantiene bajo el principio general de los socios. La posesión de acciones comunes habilita a los que son propietarios específicos. En estos destaca el derecho de poder votar en diferentes aspectos primordiales de la empresa, como son la implementación de reglamentos internos, la reforma a escritos constitutivos y el nombramiento de consejos que apoyen la administración. Existen dos formas de aportar en este tipo de capital. Por medio al inicio de la creación de la empresa o después de su creación. Y, y por medio de la capitalización de utilidades de operación retenida. Está el capital social preferente. Es el aportado por aquellos accionistas que no se desea que participen en la administración y decisión de la empresa, sino que se les invita para que proporcionen recursos a largo plazo que no impacten en el flujo de efectivo en el corto plazo.
dada su permanencia a largo plazo y su falta de participación en la administración de la empresa, el capital preferente es asimilable a un pasivo a largo plazo, pero guardando ciertas diferencias entre ellos, dentro de las cuales destacan el pasivo se hacen pagos periódicos de capital e interés. El pasivo se liquida antes que el capital preferente. El costo del financiamiento en el pasivo se llama interés, el cual es deducible de impuestos. Para el caso del capital preferente se llama dividendo y no es deducible de impuestos. El pasivo es otorgado por instituciones de crédito. El pasivo aumenta la palanca financiera de la empresa tanto en el capital preferente y mejora su estructura financiera. En resumen, dice que el capital preferente puede asimilar a un pasivo a largo plazo encubierto el nombre de capital que ayuda a la empresa a la constitución de sus objetivos, sin intervenir en la administración y mejorando la estructura financiera de la misma. Solo eso. Gracias, Dani. Sí, es justo así. El capital social común es el que aportan todos los socios, pero que de una u otra forma hasta pueden participar dentro de la empresa. Pero el capital social preferente es solo aquellas personas que desean invertir en la empresa y a largo plazo. O sea que no nos preocupamos por esa deuda ahorita. Entonces, no es un pasivo, pero lo tenemos que pagar hasta mucho más adelante. Gracias. Sigamos. Ok, con esto pasamos al siguiente punto, que son el punto 2.1.6, que son la depreciación de activos. Cuando hablamos de depreciación de activos como una fuente de financiamiento, en realidad hacemos referencia a la utilización de la reserva creada exclusivamente para la reposición de estos mismos. Una empresa sin esta reserva no estaría en condiciones de sustituir sus activos con una oportunidad que valga la pena, sobre todo si se trata de maquinaria y equipo. Después de esto pasamos a la siguiente diapositiva, Anthony. Al punto 2.2, que son las fuentes externas de financiamiento. Y de él se deriva el punto 2.2.1, que son estas fuentes a corto plazo. Y empezamos con el inciso A, que son el anticipo de clientes. Un caso típico está representado por aquellas empresas que operan mediante el sistema de entrega a cuenta de precios sobre el total de la orden de ventas o fabricación. El monto recibido les permite realizar compras de los materiales sin tener que recurrir a fondos propios, como las constructoras, por ejemplo. Si dicho anticipo representa una cantidad significativa, por ejemplo, superando al costo de materiales, se añade esta misma al capital del trabajo. El plazo de este financiamiento depende del plazo previsto para el cumplimiento del contrato. Solo eso. Sí, y ahora me tocarían a mí los últimos 2 puntos que nos tocó nuestro grupo, que sería el financiamiento de proveedores y crédito directo. Voy a empezar con el financiamiento de proveedores, que sería el inciso B, que digamos que esta es la forma más generalizada, va directamente al inventario de las pequeñas empresas y es una de las grandes o de las más utilizadas, digamos así, por los mismos proveedores y por las mismas empresas, ¿verdad? Sobre todo cuando están empezando. Digamos que el proveedor como tal le da la mercadería al empresario o a la empresa y la empresa le paga al proveedor con lo que genera la misma mercadería. Como les decía, es como una especie de crédito, ¿verdad? De los proveedores a la empresa directamente. Esto, quiera que no, es bastante beneficioso tanto para el proveedor como para la empresa, ¿verdad? Porque el proveedor asegura, por así decirlo, las ventas por medio, pues, como les decía, ¿verdad? Como crédito. Y a la pequeña empresa le ayuda porque no es justo lo que hablábamos de que no es como que un pago que tenga que ser ahorita, sino que es un pago que se tiene que preocupar, por ejemplo, al mes siguiente que pase el proveedor a cobrar y a ofrecer nuevamente, pues, su mercadería o lo que quiere vender, ¿verdad? Como tal. Luego pasamos al crédito directo, que este va directamente entre la empresa y la institución crediticia.
Estas se dan en situaciones especiales, perdón, donde la empresa necesita el dinero de forma rápida, como cuando los precios de la materia prima bajan, hay escasez de producto, lotes de oportunidad, ventas estacionales, o sea, digamos, de fechas así específicas, ¿verdad? O alguna que se justifique de esta forma, que sea digamos, de urgencia, por así decirlo, ¿verdad? Cabe destacar que esta tiene un estricto plazo corto, digamos, de entre 30, 60 y 90 días. La tasa de pago de este tipo de crédito es más alta, digamos, que la tasa normal de cualquier crédito común, debido a la misma urgencia, ¿verdad? Que tendría en este caso la empresa por adquirir X mercadería o X materia prima, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Son conocidos también como préstamos quirografarios, perdón, está complicada la palabra, ya que estos, digamos, emiten pagarés con garantía personal o real. Es necesario mencionar que los créditos no pueden utilizarse para cualquier tipo de pagos, como pagos de empleados o este tipo de cuestiones, ¿verdad? Sino que para cosas puntuales como las mencionadas anteriormente. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias, Anthony. Y sí, compañeros, o sea, por ejemplo, nosotros vemos todo ese tema, anticipos, o sea, no, a veces no necesitamos un gran capital, sino, por ejemplo, podemos tener los anticipos de los clientes para un trabajo, el financiamiento de proveedores. Hay proveedores que a usted le dan la mercadería, al crédito, le dan tiempo para que usted lo pueda pagar, o también inclusive hasta invierten en su empresa, y eso es bueno, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo en el colegio, pues, recibo materiales de libro de texto y tengo hasta X fecha para poder pagar, ¿verdad? Entonces, no tengo que comprarlos todos al contado. Y el crédito directo, pues ya como lo explicó el compañero, es pues, poder solicitar el financiamiento a través de las distintas fuentes que hay, préstamos, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias. Vamos con el grupo número 2. Que es Cristian Fuentes, Francisco, Jonathan y Luis. Ahora voy, licenciado, solo estoy presentando, disculpe. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perdón, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí, sí la vemos. Bueno, pues buenas noches, compañeros. Es un enorme gusto poder estar con ustedes este segundo periodo, ¿verdad? Perdón. Esta noche, como están empezando mis compañeros, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de las fuentes de financiamiento. Como bien lo decía el ingeniero, el licenciado, perdón, eh, las fuentes de financiamiento bien nos pueden servir para el inicio de un emprendimiento. Cualquier tipo de emprendimiento. Y así como nos puede servir para cualquier tipo de emprendimiento, también hay varias formas de tener una fuente de financiamiento, que en este caso vamos a empezar acá. Dice, la fuente de financiamiento es una empresa o una organización, que esto que había que nosotros utilizamos para obtener recursos necesarios para que sufraguen las actividades de lo que vayamos a realizar. Ya bien puede ser comprar un carro, hasta para eso pueden servir las fuentes de financiamiento. Un claro ejemplo es Rural. Rural te dice, mira, sacate un crédito aquí con nosotros y nosotros te compramos tu carro. Y ya solo vos te quedas pagando por 7,000 años, ¿va? Un ejemplo. En fin, damos inicio con la presentación y dice un crédito prendario. Dice, el crédito prendario, las aplicaciones más comunes de este tipo de créditos es la adquisición de bienes específicos, los cuales quedan de garantía del crédito otorgado, constituyéndose en prenda otorgada por el deudor al acreedor. ¿Cómo así? Es decir, en estos tiempos hay muchas casas de una casa de empeño, por decirles así, y los famosos, ay, se me fue el nombre de estos,
Que le das ponerle, le das tu carro y ellos te dan dinero. Ay, se me fue el nombre. Si alguien me pudiera apoyar ahí. Los... Ay, se me fue el nombre. En fin, Las garantías. igual una casa de empeño, ¿verdad? Está Realice, Guateprenda, y tú vas a dejar tus cosas ahí y ellos te dan una carta, una cierta cantidad de dinero y que ese dinero tú lo vas a utilizar para emprender. En este caso, damos de cuenta que lo vas a utilizar para emprender y vas a empezar tu negocio desde cero. Ya bien lo decía el ingeniero, a él le dan un tiempo estipulado, obviamente él no da una garantía de pago, sino él le dan, en este caso es distinto, ¿verdad? Nosotros dejamos una garantía de pago y ellos nos dan dinero. Si nosotros no pagamos o no hacemos los pagos mensuales o quincenales o trimestrales, o sea, la cantidad de pagos que nos hayan dicho, pues simple y sencillamente perdemos nuestra prenda o nuestro automóvil o incluso nuestro teléfono, ¿verdad? Sí, dice acá, generalmente la prenda se constituye en un almacén general de depósito, el cual lo expide en un certificado de depósito negociable en una institución de crédito, quedando dicho certificado en garantía del crédito otorgado. En el caso de inventarios, el plazo puede llegar a ser hasta de los 90 días. Para el caso de automóviles u otros activos fijos, el propio bien se constituye en prenda, siendo el depositorio de la misma el deudor del crédito. En estos casos, el plazo puede ser hasta de 3 años. ¿Sí? Yo creo que esto lo tenemos más que claro, ¿verdad? El crédito prendario, tú dejas algo, te dan dinero. Y si no cumplís con lo que ellos te dicen de pagar en cierta cantidad de tiempo, perdés tú tu prenda, tu automóvil o tu bien, y pues, asunto arreglado, ¿ah? Y a veces el que termina perdiendo más somos nosotros, y toda la vida va a ser así porque una entidad bancaria o una entidad de préstamo nunca va a perder. Eso lo tengamos seguro, nunca va a perder. Y dice acá, crédito de habilitación o avío. Dice, dependiendo del plazo contratado, los créditos de habilitación pueden ser a corto o largo plazo, dado que los periodos más utilizados de contratación fluctúan entre los 6 meses. Su aplicación está orientada hacia los 3 objetivos fundamentales. 1. Adquisición de materia prima e insumos para la producción. 2. Pago de salarios y gasto de producción por un periodo dado. 3. Sustitución y liquidación de pasivos ya contraídos con proveedores de materiales. ¿Sí? Esto siento yo que es casi similar a lo que el licenciado decía, de que a él le dan una cierta cantidad de tiempo para poder saldar la deuda que tenía de libros. Y si no es así, licenciado, usted me puede corregir. Gracias, Luis. En este caso son créditos específicos. El ejemplo más claro es cuando ustedes le dan un crédito para construcción de vivienda. Entonces, eso es un crédito supervisado. Entonces, se lo supervisan, o sea, les dan ese crédito, pero es para construcción de vivienda. Y presentan ustedes presupuestos de materiales de construcción, etcétera. En este caso es similar, solo que en vez de que sea para vivienda, pues va a ser para o adquisición de materias primas, para pago de salarios o para la liquidación de pasivos que tenemos ahí. O sea, llevan un fin específico. Muchas gracias, licenciado. Le dejo el tiempo con mi compañero. Bien. No sé si se me está escuchando. Sí, te escuchamos, Jordan. Muy bien. A ver, voy a explicar un poco lo que son los descuentos mercantiles. Bien, esta es una operación activa de crédito mediante la cual el banco adquiere en propiedad temporal un título de crédito por vencer, una letra de cambio, un pagaré. También entra lo que son los recibos, facturas, notas de débito y crédito. Todas estas son documentos los cuales sirven para legitimar las transacciones y documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. También todos estos documentos tienen fecha de vencimiento o un plazo, por decirlo así, en el cual
si el plazo de vencimiento de los documentos no excede de 10 días, se le conoce como descuento de corto plazo. Ahora, si el plazo de vencimiento de los documentos excede de los 10 días, se le llama descuento mercantil de largo plazo. Ahora, este tipo de financiamiento, por decirlo así, permite a las empresas allegarse de recursos recuperando anticipadamente sus cobranzas cuando éstas se encuentran documentadas. Pero si se diera el caso en el que el documento a su vencimiento no sea liquidado, el banco contará con la facultad de cargar en cuenta de su cliente el importe nominal de dicho documento. Bien, ahora, en resumen, los descuentos mercantiles es una forma de legitimar las transacciones que va haciendo una empresa. Eso sería todo. ¿Me escucha? Sí, Cristian, te escuchamos. Está bien. Continuando con el tema, pasamos a lo que viene a ser el factoraje. El factoraje, como dice, es un conjunto de servicios prestados por una sociedad especializada a las personas o instituciones que deseen confiarle la gestión de sus créditos. Esto eventualmente es para obtener una nueva forma de financiación a corto plazo. Dentro del factoraje se realiza una práctica que es la de venta de las cuentas por cobrar. Ahora bien, el factoraje posee 5 etapas fundamentales. La primera que tenemos es la selección de miembros. Cuando una sociedad industrial o comercial contrata los servicios de un factor, debe llenar un formulario, el cual presenta su candidatura. Esto quiere decir que conforme a ese formulario, la sociedad del factoraje examinará con mayor atención la situación eventual del cliente. Esto llevará a la sociedad de factoraje a estudiar al cliente en cuanto a los productos que va a vender, qué servicios presta, cuál es su mercado y el futuro que tendrá. También estudiará las relaciones bancarias, sus últimos balances y sus últimas cuentas perdidas y ganancias. Ahora bien, terminado este proceso, si se logra realizar, pasamos al segundo paso, que es la solicitud de aprobación. En este caso, el cliente enviará al factor todas las facturas y solicitará su aprobación para cada una de ellas. Esto quiere decir que el factor o la sociedad de factor examinará también las facturas y apreciará la solvencia de cada deudor. En la práctica y con el fin de aligerar las formalidades administrativas. Con esto se abrirá una línea de crédito para los habituales deudores de sus clientes. Ahora bien, el paso 3 es simplemente la entrega de las facturas que se mencionaban en el paso 2. En el 4 vendrían a hacer los pagos de las deudas que se poseen para poder pasar al quinto paso, donde entra el cobro de las deudas. El vencimiento de la sociedad de factoraje procederá a efectuar el cobro de las deudas que obren en su cartera. ¿Puedes pasar a la siguiente? Una vez terminada esta etapa de los 5 pasos, se pasa a una operación donde el factoraje tiene 2 pasos por cumplir. El primero es el factoraje con recursos, que viene a ser el más tradicional, en el que cede parte de la cartera de los clientes a una empresa de factoraje. Es decir, se le llama recurso o factor de recurso porque el documento que se cede se convierte en uno de los recursos de cobro de dicha cartera al poder enviar o tener esa vía de regreso de cobro contra el vendedor de la cartera. Y como segundo tendríamos el factor sin recursos. Este consiste en el factor al comprar la cartera de su cliente o al pagar las cuentas de su proveedor. Aquí es el llamado factoraje puro, ya que se obtiene
eh, cierto derecho de cobro en los mismos, pero corre con todo el riesgo de la operación, pues no puede ir en vía de regreso. Es básicamente que no se puede regresar. Y de ahí, eso sería todo. Gracias, Cristian. Este tema de los factorajes, bueno, ahí creo que sí, los compañeros, pero esto es cuando usted le da la gestión de sus créditos y de sus, bueno, de sus deudas y de sus pagos, de sus, ¿qué sería? De quienes le deben a usted, que sería la cartera de clientes, y también el tema de proveedores a una empresa especializada. Entonces, ya usted se despreocupa un poquito sobre el compromiso de los pagos porque esta empresa pues lo lleva ahí al día, ¿verdad? Obviamente implica un pago, pero en realidad no hay mejor cosa que tener la solvencia de que una empresa especializada lo está viendo. Gracias, compañeros. Sigamos. Perdón, ¿se me escucha? Sí, sí, Francisco. Ok. Yo les voy a hablar sobre los servicios que ofrecen las sociedades de factoraje a los clientes. Como dijo el ingeniero, licenciado, perdón, la empresa de las sociedades de factoraje tienen sus clientes donde su cargo es administrar todas las deudas que ese cliente eh, tenga, o sea, no directamente ellos deban, sino que le deban. Entonces ellos se encargan de administrar todo eso. Uno de los servicios que ofrecen estas sociedades es el seguro de crédito. Significa que la sociedad que presta el servicio de factoraje asume el riesgo total en caso de alguna pérdida que ocurra por la falta de pago del deudor del cliente. Esta es a condición de que el deudor haya sido previamente reconocido, o sea, que tengan los datos del cliente, ya sea el nombre, dónde vive, porque aquí se aplicarían los cobros ya personales. Tiene también la parte de gestión de deudores, donde se considera 3 puntos: el negociado y el control de facturas, el ingreso en caja y cobro de las facturas, y la contabilidad de administración y gestión. Tenemos lo que es la financiación. Dice que forma parte de la gama de crédito a corto plazo. Es inmediato y no se basa en la personalidad del beneficiario, sino que cómo han solventado la solvencia de los clientes. O sea, si la gente que le debe es puntual en sus pagos y todo eso. Es otorgada hasta del 80 al 90% del importe de las facturas cedidas. Tenemos servicios diversos, entre los cuales destacan el anticipo de los fondos, estudio de mercado, selección de los clientes y la de redacción de facturas. Podemos pasar a la siguiente. El costo del factoraje. Aquí es como la empresa de factoraje va a generar una ganancia. Dice que para determinar el precio del factoraje se debe considerar 2 elementos: la retribución de los servicios de gestión y los intereses pagados en caso de financiamiento de cuentas cedidas. La comisión del factor, este refiere a la retribución del servicio de gestión prestado por la empresa de factoraje, la cual será un porcentaje del importe total de las facturas que le cedan. Por lo regular está en el porcentaje entre el 1 y el 3%, donde los criterios a considerar para determinar esta comisión se dividen en 3, que sería la situación de los deudores. Esta determinará el riesgo que asumirá la compañía de factoraje al aceptar la clientela del candidato. Esto significa que el deudor tiene que tener una situación financiera donde pueda pagar para que tenga la seguridad la empresa de factoraje que va a recibir los pagos del deudor. Las facturas. El factor fija a cada miembro el porcentaje en función de la cantidad anual de facturas y por consiguiente el importe medio por la factura. Cuanto más baja sea la suma media por factura, más elevado va a ser el porcentaje, porque existe siempre el factor riesgo.
para la empresa de factoraje. Pues cualquiera que sea el importe de una factura, los gastos negociados y la gestión son siempre los mismos. Solo vería el riesgo que se corre. Y también tenemos el plazo de pagos. Esto es como los bancos. Cuanto más sea el tiempo que se va a pagar, es mucho mayor el riesgo porque el pago va a ser mucho más pequeño. Eso significa que la comisión o el porcentaje que va a recibir la empresa de factoraje va a ser más elevado. Por lo anterior de la situación de los deudores también, porque siempre se corre un cierto riesgo de que el deudor no cancele sus pagos. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, bueno, si se dan cuenta, el tema del factoraje pues es muy interesante, ¿va? Pero porque le damos la gestión a una empresa, no del tema financiero, pero sí de la administración de nuestras deudas y también de aquellas personas que nos deben. Obviamente tiene un contrapago ahí a ese tema, pero podemos de una u otra forma ir creando financiamiento a través de una empresa que sí sabe directamente toda la administración. Bueno, creo que por cuestión de tiempo ya no vamos a poder lograr, solo voy a tomar fotografía aquí, ya no vamos a lograr terminar el día de hoy, pero seguimos con las exposiciones el día miércoles y igual el miércoles pues al terminar nos vamos a tomar un tiempo para nuestro proyecto. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Un momento, estoy. Muy bien. Entonces, ojo porque vayan viendo, vayan tomando ideas de cuáles van a ser las fuentes de financiamiento que ustedes pueden tomar para su empresa, ¿vieron? Me alegra saludarlos, pasen feliz nochecita, Dios los bendiga. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic.